Compartamos la presentación, listo. Bueno. Listo, bueno. Vamos a hablar de fármacos glucocorticoides. Entonces, también los conocemos como corticosteroides o antiinflamatorios esteroideos. Todos son sinónimos, todos significan lo mismo. Bien, entonces para entender estos fármacos tenemos que entender pues toda la parte de regulación hormonal del cortisol. Entonces, en el hipotálamo vamos a censar todo lo que vamos a describir como estrés fisiológico. Estrés fisiológico, cuando ponemos al organismo en una situación de peligro, delicada, entonces el organismo entra en estrés fisiológico. Por ejemplo, condiciones de hipotermia, de hipertermia, cuando hay quemaduras grandes, cuando hay infecciones severas, sepsis, cuando hay un esfuerzo físico extremo, no porque usted, sí, o sea, caminó hoy 2 cuadras, sino que pues se fue a montar, sí, 80 kilómetros de bicicleta, pues nunca hace ejercicio, ¿no? Entonces estás haciendo un esfuerzo físico exagerado, condiciones de hipoglicemia, de hipotensión, cuando hay hipovolemia, sea por deshidratación, sea por una hemorragia, cuando hay estrés psicológico, ¿sí? Entonces estás en semana de exámenes. Todo esto, ¿sí? Cuando hay desnutrición, todo lo que te produzca un estrés fisiológico va a ser es un estímulo para que el hipotálamo libere CRH. CRH es la sigla para hormona liberadora de corticotropina. Esta CRH va a viajar por el sistema tubero-infundibular a la hipófisis y va a estimular la hipófisis. Y entonces estimula la liberación de ACTH, que es la sigla para hormona adenocorticotrópica. ¿Sí? Entonces va a ir hacia la adeno, o sea, la glándula adrenal, córtico de la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces viaja por sangre esa ACTH y va a llegar a la corteza suprarrenal y va a estimular la liberación de cortisol. Así como hemos visto con otros ejes endocrinos, el cortisol pues me va a hacer un retrocontrol negativo, tanto en hipotálamo como en hipófisis, sobre un retrocontrol negativo, sobre la liberación de CRH y ACTH respectivamente. Bien, ese retrocontrol negativo es supremamente importante. ¿Por qué? Porque digamos que tú estás medicando al paciente con un glucocorticoide. El glucocorticoide endógeno es el cortisol. Y nosotros vamos a dar fármacos que hacen lo mismo que el cortisol, simplemente que la potencia va a ser muchísimo más alta. Y tú arrancas. Y si retiras el fármaco de forma súbita, de forma rápida, este eje va a estar inhibido. Y el eje no va a arrancar por sí solo. Entonces, cuando estamos haciendo tratamientos prolongados con glucocorticoides, lo que hacemos es que vamos disminuyendo lentamente las dosis. Puedes dar una dosis muy alta al principio y te vas a dar cuenta, al paciente le dan 1 miligramo por kilogramo de peso de prednisona, ¡pum!, y arranca. Pero después le van bajando y le van disminuyendo esas dosis, con tal de que ese retrocontrol negativo vaya desapareciendo y el eje se vaya reactivando. Cortisol es el glucocorticoide endógeno, como les dice. Los fármacos van a actuar de la misma forma como está actuando el cortisol. Entonces, ¿cómo actúa el cortisol? Para eso tenemos que venirnos al núcleo de la célula. Y en el núcleo tenemos al DNA. Y vamos a tener a los receptores de glucocorticoides. El fármaco entonces tiene la capacidad de activar el receptor y ellos van a viajar al núcleo de la célula y van a activar endímeros y van a acoplarse al DNA en unos sitios específicos del DNA que designamos GRE. Es la sigla para elemento de respuesta a glucocorticoides. Y lo que nos van a hacer es que nos van a estimular
o va a inhibir la transcripción de genes específicos. Y de esa transcripción de esos genes, pues vamos a aumentar la producción de ciertas proteínas y vamos a inhibir la producción de ciertas proteínas. Y de esas proteínas, pues son las que como se va a manifestar el efecto de los glucocorticoides. Entonces, ¿cuáles van a ser esos efectos? Entonces, mira la palabra glucocorticoides, gluco, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una situación de estrés fisiológico, la función de los glucocorticoides es ahorrar energía. ¿Y cuál es la principal fuente de energía del organismo? Pues la glucosa. Entonces, para ahorrar energía, lo que tenemos que hacer es ahorrar glucosa. Y a eso es lo que van a estar enfocados estos fármacos, o la acción de estos fármacos, a ahorrar glucosa. Bien. Vamos a pensar entonces glucosa como si fuera plata. Tú quieres ahorrar plata. Entonces, si quieres ahorrar plata, pues lo primero que tienes que hacer es conseguir plata. No puedes, ¿sí? Pero tienes que pensar que estás en una situación de estrés, o sea que no hay trabajo. No hay trabajo, pero quieres plata y necesitas producir plata, efectivo. Pero usted se da cuenta que en la casa hay una licuadora, hay un televisor, hay un computador, y usted va y empeña el computador y la licuadora y eso, y entonces aumentas, sí, vas a tener capital porque fuiste a empeñar unas cosas. Pero lo otro, si quieres ahorrar plata, es que pues, no, esa plata que acabaste de conseguir, no te la puedes gastar. Entonces tienes que ahorrar, o sea, tienes que evitar gastos. Entonces, de forma similar, la glucosa, entonces vamos a aumentar la producción, la síntesis de glucosa. Ese va a ser uno de los estímulos que hacen los glucocorticoides. Lo otro que va a hacer es disminuir el consumo de glucosa y apagar muchos sistemas metabólicos para no consumir energía. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces quiero producir glucosa y pues nos acordamos de las clases de bioquímica y esa reacción de la producción de glucosa, pues una reacción de gluco, neo, de nuevo, génesis, generar glucosa nueva. Bien, pero necesito la materia prima. Estoy en una situación de estrés fisiológico, necesito materia prima para hacer esta gluconeogénesis. ¿Cuál va a ser mi materia prima? Entonces, una de ellas es los aminoácidos. Entonces todas esas son reacciones que van a suceder en el hígado y entonces vamos a estimular la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Pero ¿de dónde saco esos aminoácidos? Vienen, pues yo sé que los aminoácidos vienen de las proteínas. Pero entonces lo que tengo que hacer es estimular la reacción que me destruye proteínas para tener mi materia prima. Entonces vamos a tener las proteínas y vamos a estimular las reacciones de proteólisis. Bien. Estoy estimulando la proteólisis, entonces pues tengo que irme a esos órganos que van a tener un alto contenido de proteínas. Y entonces si empiezo a hacer proteólisis en los músculos, pues entonces lo que va a empezar es a generar una atrofia muscular, porque estoy perdiendo las proteínas musculares. Y si mis músculos se empiezan a atrofiar, pues entonces voy a tener una debilidad muscular generalizada. Y lo otro, pues es que empiezan a haber un aumento de esas proteínas musculares en sangre, y ese aumento de mioglobinas en sangre, pues me va a llevar a que se produzca un daño renal. Ahí vamos a tener, porque el riñón no va a tener cómo soportar todo ese mundo de proteínas. ¿Qué otro órgano? Los huesos. Pues toda esa matriz proteica de los huesos lo vamos a empezar a degradar. Y en esa degradación del tejido óseo, pues entonces el paciente va a tener osteoporosis y puede tener osteonecrosis. ¿Cómo se hace esto? Pues aumentando la actividad de los osteoclastos, disminuyendo la actividad de los osteoblastos. Entonces te das cuenta que ese equilibrio óseo se va a perder.
y vamos a tener una degradación del tejido óseo que nos genera osteoporosis y osteonecrosis. Degradación del tejido conectivo. El tejido conectivo es un coloide, eso es una agua con proteínas. Entonces, pues, rico en proteínas y entonces empieza a destruirse. Entonces, mira, el tejido conectivo está acompañando muchas células. Y entonces lo que va a empezar es que perdemos ese colágeno y esa elastina. Entonces lo que le da la flexibilidad a la piel se empieza a perder. Entonces vas a tener una piel que es como de papiro, como de papel, ya tu piel no es elástica. Y en caso tal de que haya una herida, una infección, algún proceso infeccioso o inflamatorio, pues entonces no vamos a tener estas proteínas que nos ayuden a generar este tejido de reparación. Entonces va a haber un proceso de mala cicatrización y va a ser una de las causas por las cuales esos pacientes van a tener problemas cuando tengan algún tipo de infección. Más adelante vamos a ver que eso nos provoca más problemas. Tú te das cuenta que nuestros vasos se dilatan, se contraen constantemente para ayudarnos a mantener ese tono, esa fisiología vascular. Y parte de su elasticidad, pues son esas proteínas del tejido conectivo. Pero cuando se pierden, entonces lo que empezamos a tener es una fibrosis vascular, como cuando usted deja una manguera en el patio. Por años, al sol, esa manguera se va tostando y entonces ya no funciona igual que una manguera que es elástica y que es nueva. Entonces lo mismo nos empieza a producir una fibrosis vascular. Y pues esto es uno de los tantos eventos que nos va a alterar la fisiología cardiovascular en estos pacientes. ¿Pero son los aminoácidos la única fuente que tengo para hacer gluconeogénesis? No. Puedo sacar el glicerol y también meterlo a gluconeogénesis. Pero ¿dónde está ese glicerol? Entonces lo que tengo es del tejido graso, entonces necesito ácidos grasos libres para sacar ese glicerol y poder hacer gluconeogénesis. Bien, entonces para empezar a degradar el tejido graso, los glucocorticoides van a estimular la reacción de lipólisis. Perdón, no son los glucocorticoides, es la adrenalina, sino que los glucocorticoides lo que hacen es que me van a estimular la liberación de adrenalina, y tú sabes que la adrenalina por sus receptores betas y alfas te van a estimular la reacción de lipólisis, aumentamos la cantidad de ácidos grasos libres, de ahí vamos a tomar el glicerol y entra el proceso de gluconeogénesis y vamos a producir esa glucosa. Entonces imagínense, esto es como cuando usted va y empieza a vender cosas pero le dan monedas. Entonces la glucosa pues sabemos son monómeros. Pero yo quiero ahorrar, entonces usted llega y coge y empieza a meter en su alcancía moneda, 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 hasta que llena la alcancía. Pero usted no se va a quedar con ese mundo de monedas. ¿Qué es lo que vas a hacer? La vas a pasar a billetes, listo. Entonces igual, el organismo no va a tomar esta glucosa y la va a dejar en forma de monedas. Entonces, en forma de monómeros. Esta glucosa no la quiero gastar, o sea, porque uno de los objetivos, si yo quiero ahorrar energía, quiero disminuir el consumo. ¿Cómo me gasto la glucosa? Con la reacción de glucólisis, listos de glucosa. Entonces lo que van a hacer los glucocorticoides es disminuir esa reacción de glucólisis. No se va a producir. Y de esa forma, esas moneditas de glucosa que tengo no me las voy a gastar. Toda esta glucosa la quiero almacenar, entonces la va a transformar de monedas a billetes de 50.000. ¿Y cómo se llama el billete de 50.000 en cuestiones de glucosa? Glucógeno. Entonces empiezo a pegar glucosa, 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 glucosa y voy a producir glucógeno. Quiere decir que los glucocorticoides me van a estimular la reacción de glucógeno-génesis. La génesis, la creación, la formación de glucógeno. Y ahí lo empiezo a acumular. Entonces usted empieza a acumular billetes de 50, billetes de 50, billetes de 50, billetes de 50 y los mete debajo de la cama, pero del colchón. Pero en un momento pues que ya el colchón como que no es muy seguro. Y tú quieres coger esa plata y llevarla al banco. Bien. Mira, acá tengo una acumulación de glucógeno.
Pero para llevar esto al banco, entonces yo no voy a llevar así los billetes sueltos, necesito hacer fajos de billetes. Entonces, primero que todo, esos billetes de 50.000 no me los quiero gastar, porque es la plata que estoy ahorrando para el PlayStation 5. Entonces, quiero disminuir el consumo de glucógeno. Entonces, esta reacción de glucogenólisis la voy a inhibir. Los glucocorticoides la inhiben. Pero quiero almacenar, entonces yo cojo billete y hago un fajo de billetes de 50.000. ¿Y eso qué es lo que va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertirlo en lípidos. Entonces vamos a tener que hacer una reacción de lipogénesis. Esa es lo que me está estimulando. Esa reacción me la están estimulando los glucocorticoides. Bien. Entonces, mira, esto es una reacción, esta reacción de lipogénesis está sucediendo en el hígado. Pero esos lípidos yo no los voy a acumular en el hígado, los voy a acumular en el tejido. Principalmente en el tejido adiposo, pero lo voy a llevar a todos los tejidos. Significa que necesito a alguien que me lleve la plata de mi casa al banco. Necesito un carro de valores que me transporte mi plata de forma segura. Entonces lo mismo, el hígado necesita a quien le lleve los lípidos del hígado a los tejidos. ¿Quién me lo va a llevar? Una lipoproteína. Y entonces lo que vamos a empezar a tener es una redistribución de lípidos. ¿Y cuál es la lipoproteína que me lo va a transportar? Pues ya la conocemos, es el LDL. Entonces mira lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a aumentar los niveles de LDL. Pero yo quiero acumular esos lípidos en los tejidos. Yo no quiero que esos lípidos vuelvan al hígado donde yo los pueda metabolizar. Quiere decir que ese retorno de los lípidos, el carro de valores que me los trae del banco a la casa, yo no quiero que se funcione tanto, porque no quiero gastarme esos lípidos. Y entonces vamos a tener una disminución en los niveles de HDL, que es la lipoproteína que me haría el retorno lipídico. Entonces, pues mira, ¿qué va a pasar? Pues ya sabemos que esos altos niveles de LDL van a estar asociados a un aumento del riesgo cardiovascular. Tenemos acá el vaso. Y entonces en ese vaso vamos a tener un aumento de la glucosa plasmática. ¿Por qué? Pues estoy produciendo glucosa, no me la estoy gastando, entonces hay un aumento de la glucosa plasmática. Usted ahorita al almuerzo fue, después de almorzar, se sacó unas 2 bolas de helado de la nevera, se las comió, tienes aumento de la glucosa plasmática en el organismo. Cuando eso sucede, pues ya sabes que lo que pasa es que ¡pum!, liberas insulina. Y la insulina lo que va a hacer es estimular los transportadores GLUT para que cojas la glucosa de la sangre y la pases a los tejidos. Y en los tejidos la vas a gastar. Y no quieres gastarla. ¿Qué pasa entonces? Los glucocorticoides van a inhibir la liberación de insulina. Insulina, no. Entonces esa glucosa no va a recibir el estímulo para distribuirse hacia los tejidos, se va a quedar en sangre. ¿Y cómo llamamos cuando hay alta glucosa en sangre? Pues es una hiperglicemia y el paciente va a tener una diabetes, pero no es una diabetes mellitus. Es una diabetes inducida por el glucocorticoide, entonces la llamamos una diabetes metacorticoidea. Pero fisiopatológicamente su origen es diferente, pero va a tener las mismas consecuencias que una diabetes mellitus. ¿Qué otros cambios vamos a ver a nivel endocrino? Entonces, los glucocorticoides van a controlar varias hormonas, entre ellos la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no es solo cuando estamos niños y vamos a crecer. La hormona de crecimiento es un factor que estimula constantemente los órganos para que hagan el recambio, su recambio celular. ¿Sí? Entonces la mitocondria que usted tiene hoy no es la misma mitocondria que usted va a tener en 6 meses. Entonces la hormona de crecimiento es necesaria para que exista todo ese recambio celular. Y ese recambio celular energéticamente es muy costoso. Entonces el glucocorticoide le va a decir al organismo, no, estamos en situación de estrés, vamos a ahorrar, tu hormona de crecimiento no vas a funcionar. Y por eso se nos disminuye la liberación de hormona de crecimiento. Las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces lo opuesto, ¿sí? El yin y el yang, o sea,
las glucocorticoides es para ahorrar energía, las hormonas tiroideas es, vea, gaste plata, gaste, ¿sí? Entonces, pues es todo lo opuesto. Entonces son hormonas que incitan al catabolismo de energía y entonces por eso también van a inhibirnos, van a inhibir la liberación de TSH y van a inhibir la liberación de T3 y de T4. Van a inhibir las hormonas liberadoras de gonadotropinas, LH y FSH. Entonces vamos a tener también esta inhibición. Esto nos va a producir cambios en el ciclo menstrual, cambios en la producción de testosterona, de estrógenos, de andrógenos, de progesterona. Ya hemos dicho que el vaso está en una fibrosis vascular por la proteólisis que nos está alterando ese tejido conectivo, esa matriz extracelular. Ahora, los glucocorticoides te van a estimular la síntesis de angiotensina 2, se aumentan los niveles de angiotensina 2. Y sabemos que este mediador es el vasoconstrictor más potente que tenemos. Además de eso, me van a estimular el sistema simpático y se va a aumentar la liberación de adrenalina. Entonces mira que tenemos los dos vasoconstrictores más potentes del organismo que se están aumentando. Decía mi abuelo que tras de gordo hinchado van a inhibir o van a disminuir la expresión de la óxido nítrico sintasa, que es la enzima que me produce óxido nítrico, que es el mediador, es mi principal mediador de vasodilatación y que lo asocio a salud endotelial. Entonces mira que lo que estamos es aumentando sistema adrenérgico, sistema de angiotensina, que ya los vimos y que están relacionados con enfermedad cardiovascular y quitándole la parte de salud endotelial. Entonces la balanza se va a ir hacia el lado de vasoconstricción. Y entonces lo que vamos a tener es un paciente que me empieza a generar una hipertensión asociada al uso de glucocorticoides. Los glucocorticoides de forma poco potente, no son agonistas potentes, pero tienen una leve actividad sobre los receptores de aldosterona. Leve, pero la tienen, ahí suma. Pero mira, acabo de decir, los glucocorticoides te están aumentando los niveles de angiotensina 2 y ya sabemos que esa angiotensina 2 nos va a producir ahora sí una liberación de aldosterona y obviamente pues la aldosterona activa los receptores de aldosterona. Entonces vamos a tener un aumento de la actividad de estos receptores que me va a llevar a que empiece a suceder el remodelado cardíaco inducido por la aldosterona, que los pacientes sean más susceptibles a desarrollar una falla cardíaca, que haya un aumento en la retención de sodio y de agua, en la excreción de potasio y de hidrógeno, y que esto me va a empeorar esa hipertensión. Entonces estás viendo todas las repercusiones a nivel cardíaco que tienen estos fármacos. ¿Te acuerdas de esta cadena de síntesis que vimos el semestre pasado? A partir de los fosfolípidos, por la acción de la fosfolipasa A2, sintetizábamos ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico lo podíamos metabolizar vía ciclooxigenasa para producir tromboxanos y prostaglandinas, y vía 5-lipoxigenasa podíamos producir leucotrienos. Todos estos son mediadores proinflamatorios, pero también tienen muchas funciones fisiológicas. ¿Te acuerdas de ellas? Porque lo revisamos en la clase de AINES. Los glucocorticoides van a producir este mediador que se llama anexina 2. La anexina 2 bloquea, inhibe, impide la función de la fosfolipasa 2. Significa que está funcionando un paso atrás que los AINES. Y me va a disminuir la síntesis de ácido araquidónico y todos sus derivados, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Es decir que a todo lo que hemos dicho, vas a coger todo lo que fue efectos adversos de AINES, lo vas a subrayar, le vas a componer, copiar, pegar, y se lo vas a pegar todos los efectos de AINES, se los pegas
a los glucocorticoides, porque vemos que esos efectos adversos, por disminución de prostaglandina E2, por disminución de prostaglandina I2, por disminución de tromboxano A2, aquí están. ¿Sí? Entonces el daño renal, el aumento del riesgo cardiovascular, los eventos gástricos están acá metidos. Para recordarte, los AINES estaban actuando solamente inhibiendo la vía de la COX. Otros efectos asociados a los glucocorticoides te van a aumentar la liberación de eritropoyetina y lo que vas a ver es que hay un aumento en el número de eritrocitos y van a disminuir el número de plaquetas y están asociados a producir trombocitopenia. Vamos a ver sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Bien, entonces, mira, aquí tenemos dibujadas unas células endoteliales y aquí tenemos un neutrófilo y sabemos que esos neutrófilos están unidos a las células endoteliales por medio de moléculas de adhesión. Ahí están las moléculas de adhesión. Bien, lo que va a pasar es que los glucocorticoides inducen una pérdida de esas moléculas de adhesión, se dejan de expresar. Entonces, ese neutrófilo que estaba agarrado de esa célula endotelial, se suelta. Y lo que vas a ver es que hay un aumento en los neutrófilos, en sangre, pero no quiere decir que no tengas infección de nada, simplemente es un evento por el cual ellos se separaron. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en que yo sí realmente necesita que el neutrófilo entre al tejido a defenderme, él ya no está ahí. Él está suelto y no tiene con qué agarrarse y no puede ser diapedesis, entonces no puede entrar al sitio a empezar a causar el efecto de inflamación. Entonces esa primera fase inflamatoria mediada por neutrófilos se va a ver limitada o inhibida del todo, dependiendo del fármaco que estés utilizando. Pero no es lo único que nos va a afectar el sistema inmune. Vamos a tener muchos efectos sobre el sistema inmune. Vamos a tener una disminución en el número de linfocitos, de basófilos, de eosinófilos, de monocitos. O sea, el número de células se va a ver directamente afectado. Vamos a tener menos tropas para ir a combatir en esa batalla. Además, que los neutrófilos no puedan hacer diapedesis e infiltrar el tejido, vamos a tener que su actividad se ve disminuida, o sea, no se van a activar, y acuérdense que estas son enzimas tipo kamikaze, que ellos liberan enzimas y lo que hacen es una lisis general del tejido como para limpiar lo que esté ahí. De esa liberación de enzimas va a estar limitada. La producción de radicales libres, que es una de las formas como ellos ayudan a neutralizar los microorganismos, tampoco se va a dar. Vamos a tener disminución de mediadores proinflamatorios. O sea, la forma como las células se comunican y que le están diciendo a las otras, ve, vamos a inflamar. Esos mediadores van a disminuirse. Las interleuquinas, la 1, la 2, la 1, la 2, la 3 y la 6. El factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la histamina, van a verse disminuidos. Y obviamente sus efectos. Disminuye la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdate que este es la forma como presentamos antígenos, como el macrófago le dice, ve, linfocito, mira lo que me encontré acá. Y el linfocito dice, ah, no, eso es de acá o no, eso no es de acá. Y entonces, pues, si no está esa presentación de antígeno, pues el linfocito no se va a activar y no vamos a tener una respuesta inmunológica. Ahí está la disminución de la activación de los linfocitos. No vamos a alterar los niveles de anticuerpos. Entonces los anticuerpos que tenemos circulando en este momento van a quedar normales. Si utilizamos dosis altas de glucocorticoides, sí vamos a empezar a ver que hay una alteración en los niveles de anticuerpos porque no se van a volver a formar. El número de linfocitos B se ve poco alterado, pero lo que se evita es la maduración de linfocitos B a plasmocitos.
Y acuérdate que el plasmocito es esa célula madura que está encargada de liberar los anticuerpos, de producir los anticuerpos. Se disminuye la diferenciación de macrófagos. Entonces no vamos a tener los macrófagos maduros y ese proceso de fagocitosis también se va a ver alterada. Si no hay fagocitosis, pues tampoco hay presentación de antígenos y no hay coordinación de la respuesta inmune. El efecto del glucocorticoide va a ser dosis dependiente. En dosis baja vamos a tener una inmunomodulación. Es como cuando tienes un paciente asmático y le estás dando beclometasona, le estás dando un fármaco que es de baja potencia y le estás dando un fármaco a una dosis muy baja. Simplemente como para decirle al sistema inmune, tranquilo, tranquilo, no se me desespere, calmadito, calmadito. Pero si tienes un paciente con un trasplante y le vas a colocar una dosis alta de prednisona, pues ahí sí le estás diciendo al sistema inmune, le estás metiendo un puñetín, tenga, cállese, no haga nada, quédese quieto, no lo quiero escuchar respirar. Entonces, dependiendo de la dosis, pues vamos a lograr un efecto de inmunomodulación o de inmunosupresión. ¿Cómo vamos a dividir los fármacos? Glucocorticoides son muchos, te voy a nombrar los principales como los que más vas a utilizar. Y cada subespecialidad pues va a tener su propio uso de estos glucocorticoides. Pues vamos a tener entonces los de vida media corta. La cortisona es el mismo cortisol, simplemente que hecho en laboratorio, la misma molécula. Acuerda que todos estos fármacos, pues su base, su estructura y todas estas hormonas esteroideas, pues su base es de colesterol, o sea, todos son brutalmente liposolubles. Esto se va a absorber por donde usted lo ponga. La hidrocortisona también pues es la cortisona, pero es levemente modificada. Entonces, por ejemplo, esto los utilizas, puedes utilizarlos de forma localizada, vienen en cremas, o también los puedes utilizar de forma sistémica. Son medicamentos que tienen una baja potencia. La beclometasona y la budesonida, ¿te acuerdas de la clase de asma del semestre pasado? Eran los que utilizábamos de forma inhalada para el tratamiento de los pacientes asmáticos. Vamos a tener medicamentos de vida media intermedia, la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, igual su potencia es intermedia. Estos medicamentos también los vas a utilizar muchísimo en tratamientos prolongados, sobre todo cuando estés haciendo tus rotaciones por reumatología, pues vas a ver que el paciente que viene con artritis, con lupus, cuando hay exacerbaciones de estas enfermedades reumatológicas o enfermedades autoinmunes, pacientes con trasplante, pues es lo que vamos a utilizar. Vamos a tener los de vida media larga, si son vidas medias aproximadamente de 3 días. La dexametasona, que se popularizó ahorita, pues, o sea, como que todo el mundo ya la vino a conocer por el tratamiento para el COVID. Son medicamentos de aplicación única. O sea, el medicamento te va a hacer un pico cuando lo aplicas, y luego el medicamento, como tiene una vida media larga, el medicamento se va eliminando. Entonces imagínate, cada 3 días eliminar la mitad, cada 3 días la mitad, cada 3 días la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Entonces el medicamento se va eliminando, y como se va eliminando lentamente, entonces pues te está dando esa curva de caída que quieres para que el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal vuelva y se active. La betametasona se utiliza mucho, por ejemplo, de forma tópica. ¿Sí? Entonces, cuando tienes infecciones en oído o en el ojo o bien en cremas, entonces se va a utilizar betametasona. Otros efectos adversos que van a venir asociados con el uso de glucocorticoides, pues vamos a tener una alcalosis hipopotasémica hiperclorémica por la relación que va a tener con los niveles de aldosterona, retraso de crecimiento en niños. Por lo general, pues no se deben utilizar en niños, pero pues a veces con las enfermedades autoinmunes es necesario utilizarlo en niños. Tampoco se recomienda utilizarlo durante el embarazo, pero te vas a darte cuenta que los neonatos, cuando no han tenido maduración pulmonar, les van a colocar glucocorticoides para ayudar, para estimular la producción de surfactante y que puedan respirar y que no se mueran. En pacientes que tengan susceptibilidad a infecciones o que tengan infecciones latentes. Entonces, vamos a ver que hay un resurgimiento de estas
infecciones porque pues ya vimos que nos va a inmunosuprimir. Las úlceras, las hemorragias digestivas, pues ya habíamos dicho que lo vamos a asociar con todos esos efectos adversos que tienen los AINES. Las cataratas, porque va a ser pues la destrucción del tejido conectivo en los ojos. Y pues aumento del riesgo tromboembólico, pues por todo lo que hemos descrito, el aumento de los niveles de angiotensina, de adrenalina, la activación de los receptores de aldosterona, la fibrosis vascular, el aumento en los eritrocitos. Todo eso va a llevar a que se genere un aumento en el riesgo tromboembólico. ¿Te das cuenta? No he hablado nada bueno, es un medicamento que me produce diabetes, que me produce obesidad, aumento de LDL, y no he hablado nada bueno de estos medicamentos, y realmente no hay nada bueno para hablar de ellos, excepto la cantidad de usos terapéuticos que van a tener. Esto no te lo tienes que aprender, simplemente es una imagen ilustrativa de toda la cantidad de usos, y hay muchísimos más, de situaciones en las cuales vas a utilizar glucocorticoides. Y de aquí en adelante, ¿sí?, en el próximo semestre, vas a ver para muchísimas cosas, glucocorticoide. Tienes que entender que muchas de las enfermedades que tenemos son enfermedades inflamatorias, y esto es lo mejor que hay para controlar el sistema inmune, pero obviamente vas a tener que saber cuáles son las consecuencias de utilizar glucocorticoides en tus pacientes. Listo, a mí me parece que está más claro, que está súper claro. ¿Alguna pregunta de alguien? Yo, Doc, una pregunta. Es que como mencionaba que había un aumento de los LDL y demás, ¿podría yo iniciar tratamiento con estatinas en conjunto con glucocorticoides para estabilizar eso? Podrías hacerlo, pero no va a ser efectivo, porque es que el efecto glucocorticoide es muchísimo más potente. Sí, o sea, realmente empiezas a hacer tratamiento de todo. Es que dependiendo de qué es lo que vayas a tratar. Sí, ¿no? Y el paciente, digamos, es un paciente que va a estar tomando glucocorticoides el resto de la vida, entonces tienes que empezarle el losartán y la hidroclorotiazida y la espironolactona y las estatinas y el ASA y la metformina, y empezar a intentar regular, sí, o sea, lo que vas a hacer es manejar los efectos adversos del, de esto, o sea, no solamente, sino que pues no quiere decir, no es el que peque y reza en patas, que le tómese la prednisona y tómese la torvastatina al mismo tiempo y que eso lo dejó igual, no va a ser así, o sea, te va a ayudar obviamente, pero los glucocorticoides van a ganar y los niveles de LDL se van a aumentar, no es así de sencillo. Obviamente pues tienes que entrar pues, a hacer todo el control del síndrome metabólico que le va a dar al paciente, porque pues mira que es un paciente que está perdiendo proteínas, está perdiendo fuerza muscular, está con osteoporosis. Entonces imagínate una persona ya en menopausia, entonces pues ¿para qué lado me vas? Tiene artritis y tiene osteoporosis, ¿le doy el de la artritis o le doy el de la osteoporosis? ¿Y ahí qué hago? ¿Sí? Y ahí es donde pues, van a entrar pues, en eso. Entonces miremos a ver qué es lo menos malo, para el paciente, y pues y no va a haber tratamiento con los glucocorticoides, no va a haber tratamiento ideal, ¿sí? Pero tienes un paciente asmático y que te hace asma todo el tiempo, pues obviamente hay que tenerlo en glucocorticoides, así se ponga gordo y aumente el riesgo cardiovascular y lo que sea, pero pues si le da una crisis asmática severa, pues se muere. Morirse es malo. Ah, vale, Doc, pero entonces en ese caso, si me toca un paciente que esté tomando insulina, levotiroxina o cualquier otra y le empiezo a dar glucocorticoides, tengo que hacer ajuste de dosis de la insulina, la levotiroxina y de las demás
que puedan verse relacionadas con los gluco? Sí, pero eso no lo haces inmediatamente. Eso, pues, o sea, es que tienes que entender que estos pacientes, esos son pacientes crónicos, eso no es el paciente que usted vio, no es el paciente de dolor de cabeza, toma ese temenofén, váyase y nunca vuelve. Vuelve a los 2 años que le da otro dolor diferente, ¿no? Estos son pacientes que los vas a ver cada mes, cada 3 meses y cada mes te van a traer exámenes nuevos y pues entonces ahí vos vas a evaluar, no, sí, vamos a ajustarle esto y vamos a mirar la glicemia cómo está y vamos a mirar el nivel de LDL cómo está y vamos a ajustar la dieta y vamos a hacer esto y aquello para ajustar al paciente, pero pues no es que, ay, venga, que le vamos, ¿sí? Que usted le está acercando así la tableta de prednisona y de una vez le está subiendo la jeringa de insulina al tiempo, no, o sea, y obviamente todas las personas se van a comportar de forma diferente. Y esos ajustes los vas haciendo pues en las consultas de control, el resto de la vida del paciente. Y otra pregunta es que en las clínicas refieren que cuando nosotros hacemos tratamiento con glucocorticoides, existe el riesgo de que se genere un síndrome de abstinencia cuando se retira de una, pero que eso sucede si se da después de 15 días, es decir, que si en los primeros 15 días yo lo puedo retirar y no me va a generar riesgo, ¿eso es cierto o es falso? Relativamente cierto dependiendo de la dosis del fármaco. O sea, porque es que, por ejemplo digamos que te llega un paciente con un evento, una choque anafiláctico, y tú le colocas una dosis alta de metilprednisolona, listo, el eje se va a apagar momentáneamente, pero como el efecto del fármaco está en corto, o sea, el organismo como que siente el corrientazo, entre comillas corrientazo, pero, pero vuelve y arranca. Pero si empiezas a hacer un tratamiento prolongado, ahí sí con una alta dosis de prednisona, en menos de 15 días lo vas a tener ya inhibido. Y tienes que ir a empezar a bajar la dosis de prednisona. Va a depender del fármaco, de la potencia que tenga el fármaco. Entonces, pero sí, obviamente, para que cuanto más corto sea el tratamiento, menos va a ser el síndrome de abstinencia. A lo que se refieren con el síndrome de abstinencia es que el eje queda apagado. Es por ese retrocontrol negativo que expliqué al principio. Ah, vale, Doc, gracias. ¿Listo? ¿Algo más que tengamos que Profe, yo decir, Daniela? solamente tenía una pregunta así sencilla. Usted nos decía de que los glucocorticoides pues aumentaban la lipogénesis como por un mecanismo de reserva, pero que al mismo tiempo aumentaban la adrenalina y esto estimulaba la lipólisis, Sí. pues para liberar glicerol. Entonces, ¿hacia qué balance se va entre lipólisis y lipogénesis? Es una redistribución de grasas. ¿Sí? Entonces, eh, lo que te produce son los signos físicos, o sea, fenotípicos de un síndrome de Cushing exógeno. O sea, exógeno es porque es inducido por un fármaco. Entonces, ¿qué vas a ver? La persona empieza a tener cara de luna, le empieza a salir una papada, le empieza a salir jiba, o sea, joroba de camello. Ya no es barriga de cerveza, la barriga que va hacia adelante, sino que empieza a irse hacia las caderas. Es una redistribución de grasa, ¿sí? Entonces, estoy metabolizando la grasa, estoy rompiendo la grasa para que entre al hígado, el hígado me produzca más grasa y me la devuelva y es una redistribución, y entonces empieza a haber unos sitios característicos donde se va a acumular esa grasa. Pero es lo que está haciendo el organismo, ese es el evento que la está redistribuyendo la grasa, quitándola de un lado para pasarla a otro. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Daniela, ¿algo más que aportar? Pues ya estamos bien. Ya bien, profe. Listo. Vale. Entonces, nos vemos las caras. Bueno, profe, gracias. Vale, Doc, Chao. gracias. Hasta luego. Listo, profe, Hasta luego. muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao.